El rey Juan Carlos I anunció el lunes 2 de junio su decisión de abdicar. El príncipe de Asturias, que es su sucesor, se convertirá en Felipe VI cuando entre en vigor la ley orgánica de abdicación. Don Juan Carlos ha tomado esta decisión después de 39 años al frente de la monarquía, desde que accediera al trono el 22 de noviembre de 1975. En su mensaje dirigido a la nación para explicar los motivos de su renuncia al trono, justificó su decisión en que una nueva generación reclama con justa causa un papel protagonista, como el que ejerció en su momento la generación a la que él pertenece. Y explicó que hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando y afrontar con renovada intensidad y dedicación los desafíos del mañana. Con esta abdicación, don Juan Carlos se convierte en el tercer rey europeo que ha renunciado al trono en los 2 últimos años, tras las renuncias recientes de Beatriz de Holanda y Alberto II de Bélgica. Para que la abdicación sea efectiva, las Cortes deberán aprobar por mayoría absoluta en los próximos días la Ley Orgánica de Abdicación de la Corona y que remitió el Gobierno para su tramitación por el procedimiento en lectura única. La ley tiene un único artículo con 2 apartados. En el primero se dice que el rey abdica la corona de España y en el segundo se señala que la abdicación será efectiva en el momento en el que entre en vigor con la publicación en el BOE, previa sanción del rey, que será su último acto como jefe de Estado. En Sin Distancias, el programa de la UNED en Radio 3, abordamos hoy la abdicación del rey Juan Carlos y para ello contamos con 2 expertos y estudiosos del título segundo de la Constitución española, la Corona. Nos acompañan los catedráticos de Derecho Constitucional de la UNED, Antonio Torres del Moral y Yolanda Gómez. Muchas gracias a los 2 por estar con nosotros en estos momentos que están tan solicitados por todos los medios nacionales y extranjeros para hablar de este asunto que nos trae a nosotros también aquí, la abdicación del rey Juan Carlos. Bienvenidos al programa y a su casa. Muchas gracias. Gracias. Y una cuestión que surgió desde el momento que el rey anunció su decisión de abdicar se refería a la necesidad de una ley orgánica para la abdicación. ¿Se requería esta ley ad hoc, profesora Yolanda Gómez? Yo creo que sí, que es absolutamente inexcusable. Es verdad que durante los últimos meses se habían oído opiniones divergentes. Había quien estimaba que lo que había que hacer era una ley orgánica para regular cualquier posible situación de abdicación, renuncia o duda de hecho de derecho que se produjera, que son los términos en los que se manifiesta el artículo de la Constitución. Pero, sin embargo, yo creo que esto no es así, que lo que realmente quiere la Constitución es que el Parlamento se pronuncie sobre el hecho concreto en los términos en los que se produzca en el momento histórico determinado y que ese mandato de la Constitución es el que había que seguir con la elaboración y aprobación de una ley orgánica ad hoc o específica para cada uno de los supuestos. Sí, yo creo que la lectura de la Constitución principalmente es esa. Las abdicaciones han de ser aprobadas y ad casum, es decir, cada una por ley orgánica, ¿no? Como la renuncia y como las dudas de hecho o de derecho en el orden sucesorio. Independientemente de que quizá conviniera una ley más general que regule los procedimientos, ¿no? La verdad es que aplicando los criterios constitucionales el procedimiento sale solo, pero quizá en una ley orgánica se podían aunar todos ellos y unir los de las renuncias, las abdicaciones, las dudas de eso y de eso. Eso es posible, pero eso tendría que haberse hecho antes. Cuando llega el momento hace falta una ley orgánica ad hoc para aprobar esta abdicación, ¿no? Eso es así. En todo caso, es que aunque tengamos, cuestión que a mí también coincido, me parecería que puede ser conveniente regular, digamos, varios aspectos del título segundo de la Constitución, que seguramente daría pues mayor seguridad jurídica, a algunos aspectos que están más abiertos dentro de este título segundo de la Corona en el texto constitucional. Eso no evitaría que cuando se produzca una abdicación en concreto tenga que pronunciarse
el Parlamento que en ese momento exista. Sí. Porque yo creo que el mandato de la Constitución es que sea esa representación en concreto de la soberanía popular la que diga lo que tenga que decir acerca del hecho en concreto. Esto está en relación con el equívoco que hay ahora mismo en la calle, convocando manifestaciones que dicen monarquía no, democracia sí. Es un equívoco, no sé si intencionado o no. La forma política del Estado español no es la monarquía, es la monarquía parlamentaria. Y aquí el adjetivo es más importante que el sustantivo. Porque monarquía puede ser absoluta, puede ser monarquía que llaman constitucional moderada o limitada, o parlamentaria, que es la monarquía democrática. Y decir monarquía no y democracia sí es como si yo dijera república totalitaria no, monarquía democrática sí. Hay que comparar magnitudes homogéneas y no llevar al equívoco, ¿no? Y entonces, como en la forma política del Estado español, la monarquía parlamentaria, la abdicación de la corona, que es la jefatura del Estado, tiene que intervenir el Parlamento, que es la representación de la soberanía nacional. Y en estos momentos la ley orgánica de abdicación se encuentra en el Congreso para su tramitación por el procedimiento en lectura única, ¿no? Efectivamente, la exigencia de la Constitución es que se adopte una ley orgánica, pero como después el reglamento del Congreso y el reglamento del Senado contemplan algunos procedimientos urgentes, el más urgente de todos ellos, es decir, el más breve de todos ellos, es este procedimiento que llamamos en lectura única, del cual el reglamento del Congreso dice expresamente que se podrá aplicar en la aprobación de aquellas leyes que por su propia naturaleza, por su simplicidad técnica, no requieran, digamos, un mayor debate, que es singularmente el caso de una ley orgánica con un artículo único en el que el Parlamento va a tomar, digamos, nota y se va a manifestar acerca de la decisión del rey de abdicar. Me gustaría saber qué opinión les merece el texto, que es muy breve, de esta ley orgánica. A mí me parece que era obligado y casi no tenía otra salida más que esa, que es la aprobación o la aceptación de la abdicación o no, y después decir que entrara en vigor el día de su publicación en Boletín Oficial del Estado, porque lo que se pretende es brevedad. Justamente se hace por el procedimiento de lectura única para abreviar plazos, pues también hay que abreviar los plazos de la entrada en vigor y no ser de aplicación el Código Civil que dice que entran en vigor a los 20 días de su publicación, no, el mismo día. Y normalmente las leyes muy urgentes, muy necesarias, suelen contener esta disposición final en la que dice su entrada en vigor. Me gustaría añadir, si me permitís, que también se han comentado en estos días que es una ley prácticamente como precipitada y que es una ley como es precipitada, es muy corta y que tenía que haberse incluido en la ley orgánica algunos otros aspectos y se ha aludido, por ejemplo, a la posición o estatuto que pueda tener el rey abdicado a posteriori. Bueno, todo eso es sencillamente incorrecto en términos jurídicos y en términos constitucionales, porque realmente lo que pide la Constitución es que el Parlamento se pronuncie sobre la decisión del monarca manifestada de abdicar, no sobre ninguna otra cuestión que atañe naturalmente al ordenamiento jurídico y que será después adoptada conforme, digamos, a otras reglas e incluida en otras normas jurídicas, porque puede que se regule específicamente o que sea una reforma de otras leyes que ahora mismo estén vigentes. Por lo tanto, esta ley es para esto, para que el Parlamento se manifieste acerca de la decisión manifestada a su vez por el monarca de abdicar. Claramente una ley orgánica de abdicación. De abdicación. ¿Y cuáles son? Ya lo sabemos, pero me gustaría que comentaran ustedes los pasos que se van a ir siguiendo. Está convocado el Congreso de los Diputados. El Congreso de los Diputados se manifestará en este procedimiento del que hemos hablado de lectura única, que es prácticamente durará una sesión. Habrá un turno, lo dijo el presidente del Congreso, habrá un turno de palabra de los representantes de los distintos grupos parlamentarios y a continuación habrá una votación sobre el texto. Si esa votación es afirmativa, como parece que puede serlo, porque ya se han manifestado también las fuerzas políticas en este sentido, pues pasará el texto al Senado y el Senado seguirá un procedimiento similar de lectura única y retornará, si no estoy equivocada, Antonio, al Congreso de los Diputados para la votación final que requiere la ley orgánica. Sí, eso no solamente es así, sino que no se prevé que haya modificación en la redacción por la presentación de alguna
enmienda que corrija. Hasta ahora no se han manifestado los grupos políticos que se oponen, no se han manifestado en torno a una posible enmienda de procedimiento o una posible enmienda de redacción, sino que se oponen frontalmente al asunto, queriendo o manifestándose en contra del procedimiento mismo y a favor de un referendo, etcétera. Por lo tanto, no está previsto que haya modificaciones en la redacción, sino que se va a aprobar tal cual. Ni siquiera va a haber proposiciones de que se sustituya este término por este otro, ¿no? Va a ser muy sencilla la sesión, con una votación final abrumadora a favor de la ley y más todavía quizás en el Senado, y por lo tanto pues se mandará ese mismo día, se mandará el Boletín Oficial del Estado para que se publique al día siguiente para su entrada en vigor, ¿no? La cuestión es si la publicación de la norma se va a realizar el mismo día en el que se acabe la tramitación parlamentaria o si va a tardar unos días para hacerlo coincidir con el mismo día en el que está prevista la proclamación en Cortes. No sería necesario, es decir, la ley puede entrar en vigor y luego, 24 o 48 horas después, el nuevo rey acudirá a las Cortes para prestar juramento, también esto está previsto en el artículo 61 de la Constitución, pero pueden hacerse coincidir las fechas, es decir, puede publicarse a primerísima hora de la mañana del mismo día 18, que parece en este momento que sería el día señalado para acudir a las Cortes a prestar juramento y a ser proclamado. Esa misma mañana puede publicarse, en la misma publicación entra en vigor y unas horas más tarde se produce el acto formal en Cortes. Sí, esta inquietud viene por el equívoco que circula en los medios sobre si el acceso al trono de Felipe VI se produce con la entrada en vigor de la ley o cuando sea proclamado, ¿no? Y algunos dicen, como todavía no hay rey, pero entonces tendríamos el absurdo de que no hay jefe de Estado en España, porque cuando entra en vigor la ley ya don Juan Carlos deja de ser rey. Y si todavía Felipe VI no lo es, sino que sigue siendo Felipe de Borbón y Grecia, pues entonces el Estado no tiene jefe, no tiene jefatura de Estado. Y esto se podría producir, aunque sea cosa de laboratorio, una situación parecida a la siguiente. Pues está prevista la proclamación tal día, pero el heredero, todavía no rey, según esta versión, pues se pone enfermo con un resfriado y está 15 días en cama. En esos 15 días que en cama, el país sigue sin jefe de Estado. Pero al presidente del gobierno tiene la ocurrencia de pedir una cuestión de confianza y la pierde y tiene que dimitir. Pero no hay jefe de Estado para proponer a un nuevo candidato a la presidencia del gobierno. Es decir, un disloque. A rey muerto, rey puesto, a rey abdicante, rey entrante, sin solución de continuidad, que esa es una de las ventajas de la monarquía, que no hay solución de continuidad. Y lo otro es una ceremonia de exposición al público, de exposición a los medios, de exposición a los mandatarios de los países extranjeros que pueden venir aquí a agasajar al nuevo rey, etcétera. Es una ceremonia de puesta en escena, pero la sucesión se ha producido con la entrada en vigor de la ley. O sea, en el mismo momento que el rey Juan Carlos firme la ley, ¿no? No, desde el mismo momento de la publicación de la norma, perdón, porque la entrada en vigor es con la publicación. Por lo tanto, aquí manda el BOE, por decirlo en términos coloquiales. En el mismo momento en el que se haga pública la norma en el Boletín Oficial del Estado. Que se supone que también será inmediata. También. Sí, inmediata, efectivamente, pero bien, como estamos comentando, esto puede ser inmediatamente después de la sanción y promulgación, que va justamente después de que acaben las votaciones en las cámaras, concretamente en el Congreso de los Diputados será la última, o puede hacerse coincidir con el mismo día 18. Se puede publicar la norma en la mañana del 18 y a las 12 de la mañana producirse el acto de proclamación y juramento en las Cortes. Pero que efectivamente, como ha señalado el profesor Torres del Moral, no habría tampoco inconveniente en que la norma se publique el 16 y el acto se haga el 18, porque efectivamente el nuevo rey lo será desde la publicación de la norma. Aunque antes lo han comentado, podemos volver al tema monarquía o república. El mismo día del anuncio por parte del rey de su decisión de abdicar, se convocaron manifestaciones pidiendo un referéndum para cambiar la monarquía por la república. ¿Es este el momento oportuno, profesor Torres? Eso se podía prever que iba a pasar, ¿no? Porque ya las voces republicanas están sintiéndose cercanas, ¿no? Valga el pareado, y se aprovecha la coyuntura y desde su punto de vista pues hacen bien, ¿no? Hace unos días lo decía el presidente Zapatero en una de las tertulias de televisión. Postular ahora la república significa una reforma
total de la Constitución, una revisión total de la Constitución, porque el rey está presente no solamente en el título segundo, sino en todo el procedimiento de proposición de candidato a la presidencia del gobierno, sanción de las leyes, etcétera, etcétera. Está presente en la justicia que se administra en nombre del rey, etcétera. Está presente en toda la Constitución. Sería una revisión total, y eso es una operación de hondo calado que tampoco nadie de los que están proponiendo esa cosa está en condiciones políticas de ni siquiera de hacer el inicio del procedimiento, porque aunque lo apoyaran algunos grupos parlamentarios que ya se manifiestan en favor de la República, no tienen fuerza suficiente ni siquiera para proponer la reforma constitucional. No solamente esto, sino que también hay que analizar cuál es el sentido de estas propuestas. El sentido de estas propuestas es ahora que estas fuerzas políticas consideran que las dificultades por las que pasa España o los problemas que pueden existir en España, sin duda ninguna, de carácter social, de carácter económico, incluso de estructura política, es que todo eso es consecuencia de tener una monarquía parlamentaria en España. Es que todo eso va a solucionarse si cambiamos la monarquía parlamentaria por una república parlamentaria también, en la que el jefe del Estado efectivamente será electivo y no será hereditario como en la monarquía, pero tendrá funciones de representación y símbolo, como acontece en Alemania, como acontece en Austria. No así en Francia, que es una república que llamamos semipresidencialista, pero que tiene, desde luego, muy poca historia en España. Yo no creo que en España se pudiera ir a un modelo de república presidencialista al estilo de Estados Unidos. No va con nuestra historia parlamentaria, no va con nuestra historia constitucional. O sea, estamos hablando realmente de que ahora hay una gran necesidad de cambiar la forma de la jefatura del Estado. ¿Por qué? Es decir, ¿qué es lo que se imputa a la jefatura del Estado para que pudiera ser razonable hablar de este tema en este momento? Pues nada de los grandes problemas que acontecen ahora en España, que yo creo que efectivamente nuestro país atraviesa por una situación de crisis en diversos aspectos, se le pueden imputar solo a la institución monárquica. Serán el resto de las instituciones también, que además han tenido mayores competencias en este asunto, las que tengan que responder, sin excluir a las fuerzas políticas. Sí, porque ¿cuáles son las competencias del rey? Y lo vamos a recordar para todos desde aquí, un programa de la universidad. ¿Cuál es el papel que tiene asignado el rey por la Constitución? Porque hay personas o algún sector de la ciudadanía que tienen expectativas o esperan que el nuevo rey pueda tomar algunas decisiones sobre temas que les preocupan, pero ¿realmente eso lo podría hacer? No, en absoluto. Y está en relación con lo que decíamos al principio acerca de que la forma política del Estado español no es la monarquía estrictamente, sino la monarquía parlamentaria. Pues lo mismo que en una república parlamentaria, más o menos, ¿no? Por ejemplo, el jefe de Estado de la República Federal Alemana o el presidente de Italia, que son presidentes de repúblicas parlamentarias y tienen funciones simbólicas, funciones de representación, funciones de relaciones internacionales, funciones de moderación y de arbitraje, como tiene el rey en una monarquía parlamentaria, y por lo tanto cambiar de monarquía a república tendrían que decir qué tipo de república era, porque si es una república parlamentaria, para ese viaje no se necesitan muchas alforjas. Es lo mismo prácticamente con el detalle de la herencia o de la elección que nunca es popular, sino siempre es de un colegio electoral parlamentario con algunos aditamentos o no, depende del país, ¿no? Ahora, si lo que se pretende es una república presidencialista, entonces sí que no es cambiar de constitución, sino que es cambiar de sistema político, es cambiar de todo, ¿no? Y eso es una operación de mucha envergadura. Yo creo que es que no se es reflexivo cuando se está diciendo monarquía no, democracia sí. Yo ayer publicaba un artículo en El Mundo que al final me manifestaba, cosa que tengo dicha hace mucho tiempo, como republicano, pero no visceral. Es decir, republicano más reflexivo, que ponemos la democracia por delante de la monarquía o de la república y que los experimentos nos gustan de lejos y con gaseosa. Con las cosas de comer no se juega. Es decir, esto es una cosa tan importante como para no estar en algaradas en la Puerta del Sol. Me parece que la cosa es mucho más seria y la democracia no depende de que en la jefatura del Estado haya un monarca parlamentario o un presidente de república parlamentaria. Yo creo que incluso hay que tener en cuenta un dato importante, ¿no? Porque también se está oyendo en los últimos tiempos y se está viendo en los medios que se tienen unas expectativas respecto de lo que puede hacer el nuevo rey que no encajan en absoluto con las competencias constitucionales. Por lo tanto, vamos a ver si ahora no va a resultar que le vamos a pedir a la única institución o a la institución que tiene competencias más tasadas que haga mucho más allá de lo que las competencias constitucionales le permiten hacer.
Por lo tanto, vamos a crear unas expectativas en torno a las funciones de la institución que no tienen base constitucional, que no va a poder hacerlas porque no tiene base constitucional y que además la esencia de esta monarquía parlamentaria de la que hablamos es precisamente este conjunto de competencias tasadas, de competencias de representación, de símbolo, de integración, de moderación, que son las que caracterizan la monarquía parlamentaria. Es contradictorio, pero por un lado parece que se está esperando un rey que prácticamente es un rey del siglo XIX, que no va a poder encajar en la Constitución española de 1978, y que si no lo hace, algunos otros se van a sentir defraudados. Bueno, por favor, pongamos, digamos, el texto de la Constitución sobre la mesa, léanse los artículos que corresponden a la corona y véase cuál es el encaje constitucional de la institución. Y eso es lo que podemos esperar del nuevo monarca. Sí, más todavía, por razones históricas, el rey Juan Carlos ha tenido que intervenir más de lo que se puede esperar que haga su hijo. Es decir, 23F, etcétera. El rey Juan Carlos ha tenido un protagonismo mayor, no digamos ya en la puesta en marcha del nuevo régimen, que eso, como todavía no había una constitución, pues se podía entender que utilizaba las prerrogativas que tenía de la legislación anterior, pero con la constitución en marcha tuvo que intervenir en cuestiones decisivas, como fue el 23F, que en principio no se prevé que puedan suceder de nuevo, no se prevé, por lo que el nuevo rey seguramente va a tener menos protagonismo que don Juan Carlos en la política diaria. Aunque haya situaciones peligrosas, difíciles institucionalmente, como los desafíos de los nacionalistas catalanes o los nacionalistas vascos. El nuevo rey tendrá en esto, no me cabe la menor duda, una participación activa, pero vuelvo a decir, una participación activa dentro de sus competencias tasadas, porque es lo que verdaderamente protegerá a la institución misma, el mantenerse dentro del cauce constitucional. Lo que yo quería decir es que no se puede mandar un mensaje a la ciudadanía distinto del entorno constitucional en el que la institución tiene que desenvolverse, porque entonces seguramente que algún sector de esa propia ciudadanía puede pensar incluso que el rey no está cumpliendo debidamente con sus funciones, porque no es más activo en la resolución del problema de Cataluña. No, es que tendrá que hacer lo que pueda hacer: moderación, integración, diálogo, mensaje. Esto sí, y es mucho. Esto sí, y es mucho. Es muy importante también que le digamos a los ciudadanos que la institución está dibujada de tal manera que, aunque no tenga competencias de decisión directa en la política diaria, tiene una relevante posición en el entramado constitucional y institucional del país. Este es el mensaje que me parece que cabe dar a la ciudadanía. Y por último, un tema ya para cerrar el programa sobre la abdicación del rey Juan Carlos, y es precisamente cuál va a ser el estatuto del rey tras su abdicación efectiva. Prefiere el estatuto del rey abdicante, saliente, ¿no? Hay que ser del rey abdicado, ¿no? Del rey abdicado. Podría decirse, es feísimo, ¿no? Primero abdica y abdicante, y cuando ya se publica ya está abdicado, digamos, sí. Pues tampoco está previsto. Seguramente la ley de la corona, que muchos han o hemos reclamado durante mucho tiempo, tenía que estar ya hecha y en vigor desde hace algunos años, pero no lo está, y ahora pues hay que improvisar un tanto algunos procedimientos. En principio, las prerrogativas del rey como jefe de Estado son para la persona ejerciente del cargo, no está previsto otra cosa. Sin embargo, yo creo que personalmente, y en esto va a levantar polvaredas, esto va a levantar polvaredas y manifestaciones en todos sitios, ¿no? Pero yo creo que el decoro pide, si no exige, digamos, pide o sugiere que el rey que ha abdicado, no se le desposea de todo tratamiento, honores, prerrogativas, etcétera. Que decir que se le sigue llamando rey, el rey don Juan Carlos, ya no rey de España, porque ya no lo es, pero el título de rey, que no lo pierda, ¿no? Es una cosa honorífica. ¿Verdad? Y en cuanto a las prerrogativas de inviolabilidad e irresponsabilidad, pues creo que se podía, en esa ley que hace falta, se podría decir que los reyes abdicados gozarán de las prerrogativas que se les reconocía como jefes de Estado, ¿no? Esto es muy complicado. Porque parece que es que se le quiere exonerar de cualquier tipo de responsabilidad, es un privilegio que no está previsto en principio en la Constitución. Yo creo, sin embargo, que el país lo necesita. Y creo además que si se hace esa ley de la corona, cuando se hable de las abdicaciones, etcétera, como hay una habilitación de la Constitución a hacer esa ley orgánica, pues al hablar de las abdicaciones
puede incluirse un artículo que diga el estatuto jurídico de los reyes que hayan abdicado. Es decir, habilitación formal en la Constitución hay, por lo menos tiene defensa, eso tiene defensa, aunque yo comprendo que políticamente esto no es fácilmente vendible. Yo creo que efectivamente es una tesis jurídicamente más complicada. A mí me parece que a tenor de la Constitución, la inviolabilidad a la que alude el precepto constitucional, efectivamente solamente se aplica al que en cada momento sea jefe del Estado, rey o reina, o en su caso los regentes, porque hacen la misma función del jefe del Estado, y que no se puede extender más allá de cuando haya ya un rey abdicado. Cosa distinta son otros aspectos que sí pueden regularse o por ley orgánica o en otras leyes orgánicas que ahora existen, en la ley orgánica del Poder Judicial o en las leyes procesales, que podría ser algún tipo de fuero, por ejemplo, pero no estrictamente la inviolabilidad a la que alude la Constitución, que parece que se refiere exclusivamente a, como digo, al titular de la corona. Pero una cosa que me gustaría precisar es que yo creo que dentro de este estatuto, a posteriori, que tendrá el rey una vez que abdique, estará naturalmente el que pueda usar uno de los títulos de la casa, uno de los títulos nobiliarios de la casa. Yo he pensado a veces que quizá al rey le podría gustar utilizar el que utilizó su padre, don Juan, hasta su muerte, que es el condado de Barcelona, o quizá por este motivo no, y preferiría otro, ¿no? Seguramente, pero yo creo que él se reservará, le concederán el uso de un título de la casa, de un título de la corona, y lo utilizará también, digamos, a posteriori. Quizás, si no, la extensión o la prórroga de las prerrogativas que he dicho antes, podía incluirse una precisión en el sentido de que se entiende que la inviolabilidad y la irresponsabilidad del rey lo cubre para todo aquello sucedido en el ejercicio de su mandato. Yo en esto coincido, por una razón muy sencilla, porque es que realmente el antijurídico, suponiendo que tuviera que nacer, no nació respecto del monarca, porque todos los actos eran refrendados y había, digamos, otra persona que asumía la responsabilidad derivada de los mismos. Por lo tanto, lo que es clarísimo es que no se le puede exigir al rey que abdique ningún tipo de responsabilidad por ningún acto que se produjera durante el tiempo de su mandato, de su reinado. Esto me parece que efectivamente actos de tipo jurídico constitucional, claro que no, pero digo otro tipo de actos. Ningún acto, porque la irresponsabilidad, como tú mismo has defendido durante muchos años, la irresponsabilidad le cubre al monarca en todos los aspectos. Bueno, pues aquí tenemos que terminar. Ha sido un programa muy interesante porque creo que han puesto ciertos aspectos que están hoy en día un poco confusos y los han puesto más claros para nuestros oyentes. Cerramos aquí nuestro programa Sin Distancias. Hemos contado con dos grandísimos expertos en esta materia, como es la catedrática de Derecho Constitucional Yolanda Gómez y el catedrático también de Derecho Constitucional Antonio Torres del Moral. A los dos, muchísimas gracias. Y Sin Distancias vuelve mañana a su cita habitual en Radio 3. Les esperamos. Muchas gracias por su atención. Adiós.